con el mundo del arte porque vamos a hablar de una obra teatral que tuvo reestreno hace 2 días. Cuando pasan 17 minutos de las 16 horas, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar sobre una obra, el reestreno de una obra, en verdad, que cuenta una cuestión histórica. Me va a corregir mejor el año que fue, pero creo que en el 73 es cuando se da esta entrevista entre, por un lado, Rucci, por otro lado, Tosco, en medio de un debate acerca del gremialismo, de la burocracia sindical, ¿no?, que acusaba Tosco hacia el otro sector. Cuando Sofovich estaba, un joven Gerardo Sofovich, en la conducción de ese debate, y esto es llevado al teatro. Vamos a hablar con el director de esta obra para que nos pueda contar un poco más de qué se trata lo que estoy comentando. Por eso vamos a hablar con González Gil, quien está en este momento en comunicación con nosotros. Manuel, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, había comentado más o menos para poner en contexto la situación, pero quisiera saber cómo se te ocurrió hacer una obra de teatro con este tema. En el año 73, a fines del año 73, me llamaron de la Unión Obrera Metalúrgica para proponerme escribir. Querían ellos hacer una obra de teatro como un homenaje a José Ignacio Rucci. Ahí fue el comienzo de las conversaciones. Estuve yo con Caló, con Bonetti, con un productor teatral, Marcelo Francia, con el asesor histórico que tiene la UON, que es Víctor Ramos. Ajá. Y ahí empezamos a charlar sobre qué podíamos hacer, y surgió la idea del debate de Rucci y Tosco, que yo había leído en mi juventud cuando estaba en Córdoba. En la Universidad de Córdoba había editado un libro sobre este debate. Uh-huh. No tuve contacto con él cuando se vio en televisión, pero sí unos años después con este libro. Y te juro que cuando me dijeron eso y me acordé del libro, dije, wow, eso a mí me cayó muy bien, ese libro me encantó cuando lo leí. Y ahí inmediatamente dije, es una posibilidad concreta de hacerlo teatro. Así que de esa reunión empecé a escribir la obra. Uh-huh. La sorpresa fue que, te confieso, cuando escribimos la obra, armamos el elenco y lo hicimos, teníamos la idea que era para un circuito bastante cerrado, lo íbamos a hacer en el Auditorio Augusto Timoteo Bandor, iban a ser unas funciones acotadas al público de la UOM. Dimos por sentado que en 10, 15 funciones este circuito se cerraba y se terminaba, y ante nuestro asombro la UOM empezó a llenarse no solo de afiliados de la UOM, sino de todo público. La llevamos afuera del Teatro Roma de Avellaneda, estuvimos en distintos teatros y dijimos, bueno, acá hay un material que por ahí está interesando mucho más allá del circuito acotado que era en su principio el Auditorio Timoteo Bandor. Uh-huh. Y entonces se lo propuse a Carlos Rottenberg, y ahora estamos experimentando en Calle Corrientes. Claro, claro. Es la verdad que es paradójico lo que ocurre. Esto fue el reestreno el miércoles. Horas antes estaba, bueno, no solamente horas antes, porque estuvo la represión y después hubo detenciones que recién liberaron a las 2 de la mañana. Todo en pleno centro, donde la cartelera de Corrientes hay ahora una obra que habla de sindicalismo, ante un contexto de una sociedad que parece cada vez, ya no sé si tanto con la grieta, sino individualista, verdaderamente. Hablar de gremio, hablar de lo colectivo, en un contexto individualista. Bueno, entiendo que del 73 que se hizo verdaderamente la entrevista, hasta el 2023 que lo pensaste, y hasta este momento tuvo que sufrir algún cambio a la hora de la conducción, de la dirección de esta obra. Mira, yo te digo, lo que pasa con la obra es algo maravilloso, porque lo que vos contás es lo que nos pasó el mismo miércoles cuando estábamos por estrenar, ¿no? Nos abrazamos todos en el escenario y dijimos, mirá qué día nos ha tocado para el reestreno acá en Calle Corrientes, que vos pensás que si lo hicimos para el Auditorio Augusto Timoteo Bandor y para un circuito de 15 funciones, ahora estar en Calle Corrientes es para este equipo de trabajo un sueño que se cristalizó el miércoles 12 de marzo con este
alrededor, ¿no? Con esta situación tan tremenda que vimos este miércoles. Creo que fue un día bisagra, me parece de una violencia inusitada lo que ha sucedido, es verdaderamente asqueante sentirlo y verlo. Así que bueno, nos provocó una situación muy especial estrenar en ese día y que la gente haya venido y estar en esa calle a metros de lo que estaba sucediendo en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y lo que pasa fundamentalmente es que esta idea de Rucci y Tosco hablándonos hace 52 años es como si nos hablaran desde el recuerdo, ¿no? Claro. Es como están hablando de, si lo llevamos a un término shakespeariano teatral, es el ser o no ser de la clase obrera argentina, del obrero argentino, ¿no? Esto es lo que está sucediendo todas las noches en el Multitabarís, ahora peleándola como un espectáculo más de la calle Corrientes de miércoles a domingo, con doble función los sábados. Para nosotros es una exigencia muy, muy importante mantener esa sala con público durante todos estos días, porque una cosa era hacer sábados y domingos y ahora hacerlo de miércoles a domingos. Pero es una apuesta que verdaderamente la estamos haciendo con mucha pasión, porque creemos que es absolutamente necesaria esta obra en este momento y en calle Corrientes. Hay una universalización del trabajador, digo, escuchando a Rucci y a Tosco, que no van más allá del ser humano, de lo que piensa el humano, tanto en Argentina como en otra parte del mundo. Hay un debate interno que se puede dar entre un sindicalismo o distintas clases de sindicalismo que podría ser en cualquier país, ¿o crees que es algo innato esa discusión de los trabajadores argentinos? Yo creo que el peronismo impuso un sindicalismo en Latinoamérica, en la Argentina, que fue líder, ¿no? Uh-huh. De hecho, Perón tenía, yo tengo entendido que Perón tenía en sus planes que Rucci no se quedara acá, temía mucho por su vida y casi no tuvo tiempo, porque al día que asumió Perón, al día siguiente murió Rucci, ¿no? Lo asesinaron. Sí. Pero Rucci tenía como plan ir a México a exportar este modelo sindical, ¿no? Uh-huh. El sueño de Tosco era que esto fuera una aventura latinoamericana. Claro, claro. El sueño de Rucci fue mucho más local, porque estaba mucho más restringido al peronismo, pero al mismo tiempo ese modelo también se quería exportar. O sea, obviamente que fue un sueño que fue latinoamericano en un momento, pero que obviamente, si vos pensás las conquistas que el peronismo permitió en la Argentina, no están en Latinoamérica, claramente, ¿no? Uh-huh. No, de hecho Perón había abierto en cada embajada un agregado para mostrar al mundo, un agregado trabajador, ¿no? Como hay agregados culturales, un agregado trabajador había puesto Perón en su momento. Yo tengo la posibilidad de trabajar en muchos países, yo dirijo mucho en México ahora últimamente, y te aseguro, están como en paños menores con respecto a lo sindical, ¿no? Claro. Prácticamente no hay movimiento sindical fuerte. Uh-huh. El debate actúa Pepe Monge, que hace de Rucci, y Gabriel Robito haciendo las veces de Tosco. Así es, Gabriel Robito. Vos pensás, yo cuando estrenamos en el Auditorio Augusto Timoteo Bandor, yo armé un elenco que lo fui buscando actor por actor, pensé en cada uno, no tenía esta carga que a veces una carga extra que uno tiene en Calle Corrientes, diciendo, bueno, tenemos que además tener actores famosos, conocidos, porque necesitamos que las ventas de las entradas, etcétera, etcétera, todos esos razonamientos que se hacen en producciones más comerciales cuando se encara Calle Corrientes, ¿no? Que las respeto y me parecen totalmente lógicas. Claro. Pero en este caso no fue así, porque no teníamos esa pretensión, por lo tanto fue un elenco que me permití buscarlo a gusto. Lo armé como un seleccionado de esos que vos decís, yo quiero a este actor para esto, ¿no? Por lo tanto, que Pepe haga Rucci, o que Gabriel Gabriel Robito haga Tosco, o que Miguel Core haga de Jorge Conti, que era uno de los conductores en esa época. Miguel Core es un
periodista y un conductor de esa época prácticamente, y que tiene ese lenguaje setentista que tenían los conductores en esa época, ¿no? Lo sabe, lo conoce, aunque se ha modernizado, sabe qué pasaba en ese entonces. Sebastián Dartallet hace de un Gerardo Sofovich, que fue, si no me equivoco, fue una de las primeras conducciones que hizo en su carrera. Recién empezaba, recién. Fue estoy casi convencido que fue la primera o la segunda conducción que hizo en el programa de Las Dos Campanas, que se llamaba. Y luego están Enrique Dumont y José Lovella, que son los que, como a mí como autor, me permiten un poco contar este debate teatralmente, ¿no? Porque vos pensás que un debate es un lenguaje televisivo y hay que llevarlo a un lenguaje teatral. Es un lenguaje que es muy estático, el televisivo, y el teatro tiene que tener otra dinámica. O sea, me permiten jugar con los dos cámaras que ese día grabaron el programa y que nos vayan contando determinados datos y cosas que pasaron. Claro, leí que pudiste juntarte, tuvieron reuniones en un café con gente que participó ese día, y que te fueron contando lo que se vivía, que es algo muy curioso, que poco trasciende. ¿Qué pasa cuando se apaga la cámara? Y los que estamos en los medios no es que desaparecemos y volvemos a aparecer cuando se prende la cámara. En el medio hay un montón de cosas que solamente lo vivencia una persona que está en el lugar. ¿Qué es lo que te dejaron? ¿Qué impresión te dejaron de aquella entrevista, de debate, y que pudiste traer ahora a la obra? Algo novedoso que no tengamos de aquel recuerdo o de aquel video que vimos del 73. Mirá, con quien pude cenar, y inclusive estuvo el miércoles 12 acompañándoles, es Jorge Conti, que fue uno de los conductores del programa, ¿no? Es la única persona que aún hoy está con vida de ese hecho, que ahora es mítico, digamos, ¿no? Porque ese debate tal vez haya sido el programa periodístico más visto de la televisión, con un rating desopilante, increíble para esa época y para esta inclusive. Y que fue un material que fue levantado por universidades. Sí, claro. Yo lo leí de la Universidad de Córdoba de Humanidades, pero no solo eso, es como un material que ha quedado para el estudio de la historia de gremial argentina, ¿no? Y es un hecho histórico, es un hecho de una trascendencia impresionante lo que ocurrió ese día. Como siempre pasa, tal vez las personas que lo viven no tienen la dimensión exacta de eso en el momento en que lo hicieron. Tal vez cuando lo hicieron, después vinieron Menotti y Bilardo a discutir, después claro, fueron Bonaventura Peralta, y bueno, vino Conti, vino Rucci y Tosco, era un programa más en principio, ¿no? Después con el tiempo no fue un programa más, obviamente. Y Conti me contó cosas muy sabrosas, muy, muy interesantes de ese momento, cómo fue que se concibió llevarlos tanto a Rucci como a Tosco.